El sonido constante de los monitores médicos era lo único que rompía el silencio en aquella habitación blanca y fría. Dos cunas de hospital, idénticas, alineadas una junto a la otra, sostenían la razón por la que Julián Ortega, uno de los empresarios más poderosos de México, llevaba meses sin dormir. Sus hijos. Nadie fuera de esas paredes sabía que los herederos del Imperio Ortega estaban muriendo lentamente. Ningún médico, por caro que fuera. Ningún tratamiento importado de Europa. Ningún experimento aprobado ni prohibido. Julián había gastado fortunas que habrían salvado ciudades enteras, y aún así, cada día, los pequeños se debilitaban un poco más. Viudo desde hacía 3 años, Julián se había convertido en una sombra del hombre temido y respetado que todos conocían. El dolor lo había vuelto frío, distante, obsesivo. Para él, solo existía un objetivo: salvar a sus hijos, cueste lo que cueste. Lo que jamás imaginó es que la respuesta no estaba en un laboratorio suizo ni en un hospital de Nueva York. Estaba en su propia casa. María del Carmen, una mujer sencilla, contratada apenas para limpiar, observaba en silencio. Nadie le preguntaba nada. Nadie la escuchaba. Pero ella veía lo que los médicos no veían. Recordaba cosas que nadie más recordaba. Y guardaba un secreto que nunca había pensado revelar. Una noche, un llanto distinto llenó la mansión. No era de dolor. Era de miedo. Y en ese instante, la vida de todos cambió para siempre. Porque cuando la empleada habló, el empresario se negó a creerle. Y ese error casi le cuesta a sus hijos la vida. La mansión Ortega no dormía. Ni siquiera de madrugada, cuando la ciudad parecía rendirse al cansancio. Las luces del ala este permanecían encendidas las 24 horas del día, como si alguien temiera que, al apagarlas, algo irremediable ocurriera. Julián Ortega caminaba descalzo por el piso de mármol, con la camisa arrugada y los ojos hundidos. Había pasado otra noche entera sin dormir. El reloj marcaba las 4:17 de la mañana cuando se detuvo frente al ventanal del pasillo superior. Desde allí se veía el jardín perfectamente cuidado, las fuentes silenciosas, los árboles alineados con precisión matemática. Todo estaba bajo control. Todo, excepto lo único que importaba. Apretó los dedos con fuerza, sintiendo el pulso acelerado. No puedo perderlos, murmuró, como si decirlo en voz alta lo hiciera menos real. 3 años atrás, en ese mismo pasillo, había corrido desesperado con su esposa en brazos. Isabela. El amor de su vida. La única persona que había logrado atravesar su armadura de empresario implacable. El accidente había sido rápido. Brutal. Injusto. Y desde entonces, la muerte parecía rondar su casa con una paciencia cruel. Julián sacudió la cabeza, expulsando el recuerdo, y siguió caminando hasta la habitación más vigilada de la mansión. La habitación de sus hijos. 2 camas hospitalarias ocupaban el centro, rodeadas de máquinas, cables y monitores que emitían pitidos constantes. El sonido se había convertido en parte de su vida, como una tortura lenta y continua. Mateo dormía inquieto. Su respiración era débil. Tomás, a su lado, tenía los labios pálidos y el ceño fruncido, incluso dormido. Julián se sentó entre ambas camas. Perdónenme, susurró. Papá está haciendo todo lo posible. Había vendido empresas. Había hipotecado propiedades. Había financiado investigaciones completas solo para tener una mínima esperanza. Médicos de Alemania, Japón, Estados Unidos, todos habían pasado por esa habitación. Todos habían fallado. Horas antes, en el despacho, el doctor Salvatierra había sido claro, aunque intentó suavizar las palabras. La enfermedad es degenerativa y extremadamente rara, explicó. No hay antecedentes claros. No hay un protocolo probado. Entonces créelo, respondió Julián con frialdad. Usted no entiende, doctor. Mis hijos no pueden morir. El médico había bajado la mirada. A veces, aceptar la realidad. No. Julián golpeó el escritorio. La realidad la cambio yo. Ahora, frente a los cuerpos pequeños de Mateo y Tomás, esa seguridad se desmoronaba. Los tomó de la mano, sintiendo el contraste entre la piel caliente y la frialdad del metal de las camas. En ese momento, sin hacer ruido, María del Carmen apareció en la puerta. Era una mujer de poco más de 50 años, cabello recogido, rostro marcado por la vida y una mirada profunda. Desde que había sido contratada, se movía por la casa como una sombra. Nadie le prestaba atención. Nadie le hacía preguntas. Y eso le convenía. Observó a los niños durante largos segundos.
Su respiración se volvió más lenta. Algo en su pecho se tensó. No, pensó. No puede ser. Ella había visto esos síntomas antes. Muchos años atrás. En un pueblo pequeño, olvidado, donde la medicina moderna no llegaba y las soluciones venían de la memoria, no de los hospitales. Había jurado no volver a involucrarse nunca más. Pero ahí estaban esos niños. Y el tiempo. María bajó la mirada cuando Julián se dio vuelta. ¿Qué hace aquí?, preguntó él, sin dureza, pero sin interés. Perdón, señor, respondió ella. Solo venía a limpiar el pasillo. Julián asintió, como si ella fuera parte del mobiliario. Hágalo mañana. Hoy no. Ella obedeció, pero antes de irse, volvió a mirar a los gemelos. Notó el leve temblor en las manos de Mateo. La coloración irregular de la piel. La respiración superficial. Y algo más. Algo que los médicos no estaban viendo. Esa noche, mientras limpiaba la cocina, María recordó a su madre. Cuando la ciencia no entiende, escucha al cuerpo, decía siempre. María apretó el trapo entre las manos. Si estoy en lo cierto, susurró. Si digo algo, nadie me creerá. Pero si callaba. Al amanecer, un grito rompió el silencio de la mansión. Julián salió corriendo de su habitación. Uno de los monitores había comenzado a emitir una alarma aguda. Mateo convulsionaba levemente. Tomás lloraba con un llanto débil, agotado. El personal médico entró en pánico. «Doctor, rápido». María del Carmen observaba desde la puerta, con el corazón desbocado. «No es el corazón», murmuró. «Es otra cosa». Julián la escuchó. Por primera vez. Y la miró como si no existiera. «Sáquenla de aquí», ordenó. Ahora. Dos enfermeros la apartaron. Mientras se alejaba por el pasillo, María sabía una cosa con absoluta certeza. Si nadie la escuchaba pronto, esos niños no llegarían al próximo capítulo de sus vidas. ¿Te está atrapando esta historia? ¿Qué te impactó más en este capítulo? ¿La obsesión de Julián por salvar a sus hijos o la intuición silenciosa de María del Carmen? Si quieres saber qué ocurrirá después, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. Tu apoyo hace posible que esta historia continúe. El pasillo volvió a llenarse de silencio después del caos. El sonido de la alarma había cesado, pero su eco parecía seguir vibrando en las paredes de la mansión Ortega. Los médicos se movían con rapidez contenida, hablando en voz baja, como si el volumen pudiera alterar el destino de los gemelos. Julián Ortega permanecía de pie, rígido, con los puños cerrados. Tenía la mirada fija en la puerta cerrada de la habitación de sus hijos, como si atravesarla con los ojos pudiera devolverle el control que sentía perder minuto a minuto. La crisis fue contenida, dijo el doctor Salvatierra finalmente, pero no podemos garantizar que no vuelva a ocurrir hoy mismo. Julián no respondió. Su mente estaba atrapada en una sola imagen, el cuerpo pequeño de Mateo convulsionando, el llanto agotado de Tomás, y aquella frase que había escuchado desde el fondo del pasillo. No es el corazón, es otra cosa. Giró lentamente la cabeza. María del Carmen estaba sentada en una silla junto a la pared, escoltada por uno de los enfermeros. Sus manos descansaban sobre su regazo, entrelazadas con fuerza. El rostro estaba pálido, pero su mirada, firme. ¿Quién es ella?, preguntó Julián, sin apartar los ojos de María. La empleada, señor, respondió el enfermero. Estaba limpiando cuando ocurrió el incidente. Julián dio un paso hacia ella. ¿Qué quiso decir con eso?, preguntó, con voz baja. ¿Con no es el corazón? María levantó la mirada lentamente. Sabía que ese momento llegaría. Lo había temido durante años. Señor, empezó. No soy doctora. Pero he visto algo muy parecido antes. El doctor Salvatierra intervino de inmediato. Con todo respeto, Julián, este no es el momento para escuchar suposiciones. Julián levantó la mano. Déjela hablar. María respiró hondo. Los síntomas no encajan del todo con lo que ustedes están tratando, continuó. Las convulsiones, la debilidad, la coloración de la piel, no son solo consecuencia de una falla orgánica. ¿Entonces qué son?, preguntó Julián, tenso. Ella dudó un segundo. Son una reacción. El silencio se volvió pesado. ¿A qué?, insistió él. A algo que están recibiendo constantemente. El doctor negó con la cabeza. Eso es absurdo. Todo lo que reciben está controlado, analizado, aprobado. María lo miró directamente.
No todo lo que daña deja rastro en los análisis. Esa frase se clavó en Julián como una espina. ¿Está diciendo que mis hijos están siendo envenenados?, preguntó, con la voz cargada de peligro. No intencionalmente, respondió ella. Pero sí, poco a poco. El doctor dio un paso adelante. Esto es irresponsable. Señor Ortega, no puede permitir que una empleada sin formación médica. Silencio, ordenó Julián, por primera vez perdiendo el control. Se giró hacia María. ¿Cuándo vio algo parecido? Ella bajó la mirada. Hace más de 20 años, en un pueblo del estado de Oaxaca. 2 niños. Gemelos también. Julián sintió un escalofrío. ¿Qué pasó con ellos? María tragó saliva. Uno murió. El otro sobrevivió, cuando dejamos de darle lo que lo estaba enfermando. El doctor soltó una risa incrédula. Esto es ridículo. ¿Ridículo?, replicó Julián. Ridículo es que después de gastar millones, nadie tenga una respuesta. Se produjo un silencio tenso. Quiero saber exactamente qué cree usted, dijo Julián finalmente. Todo. María dudó. Si me equivoco, perderé mi trabajo. Si tiene razón, salvará a mis hijos, respondió él. Hable. Horas después, en una sala privada, María explicó lo que recordaba. No hablaba de fórmulas ni términos científicos. Hablaba de observación. De patrones. De memoria. En aquel pueblo, los niños se enfermaban sin razón aparente, dijo. Los médicos decían que era genético. Pero no lo era. Era el agua, mezclada con ciertos minerales, combinados con medicamentos modernos. El doctor cruzó los brazos. Aquí el agua es purificada. Y los medicamentos son muchos, respondió ella. Demasiados. El cuerpo de un niño no siempre lo soporta juntos. Julián cerró los ojos. ¿Qué sugiere? María dudó. Detener todo por 24 horas. El doctor casi se levantó de la silla. Eso podría matarlos. O podría salvarlos, respondió ella con calma. El rostro de Julián se tensó. La lógica le gritaba que aquello era una locura. Pero algo más profundo, algo que no había sentido en meses, se movió dentro de él. Esperanza. Quiero una prueba, dijo. Algo. María asintió lentamente. Hay una señal. Si tengo razón, esta noche, su respiración cambiará. Esa noche fue la más larga de la vida de Julián Ortega. Se sentó junto a las camas, observando cada movimiento, cada sonido. Los médicos vigilaban. María esperaba en silencio desde la puerta. A las 2:43 de la madrugada, algo ocurrió. Mateo respiró profundo. No fue un espasmo. No fue un jadeo. Fue un suspiro tranquilo. Tomás dejó de llorar. El monitor mostró un ritmo más estable. El doctor se acercó lentamente. Esto, no tiene sentido, murmuró. Julián sintió que las piernas le temblaban. Se giró hacia María del Carmen. Por primera vez, no la vio como una empleada. La vio como la única persona que no se había rendido. Pero no todos en esa casa estaban contentos. Desde el pasillo oscuro, alguien observaba la escena con el ceño fruncido. Porque si María tenía razón, muchas verdades iban a salir a la luz. Y no todos estaban dispuestos a permitirlo. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? ¿Qué te sorprendió más en este capítulo? ¿Que los médicos no tuvieran respuestas o que una simple empleada viera lo que nadie más vio? Si quieres saber qué pasará después, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. Tu apoyo es clave para continuar esta historia. El amanecer llegó a la mansión Ortega sin celebraciones. No hubo alivio completo, ni sonrisas, ni abrazos de victoria. Solo un silencio distinto. Un silencio tenso, expectante, como si la casa entera contuviera la respiración. Julián Ortega no se había movido de la habitación de sus hijos en toda la noche. Permanecía sentado, con la espalda encorvada, los ojos enrojecidos y la mirada fija en los monitores que, por primera vez en meses, mostraban signos de estabilidad. Mateo dormía profundamente. Tomás también. Demasiado tranquilos. Esto no puede ser casualidad, murmuró el doctor Salvatierra, revisando nuevamente los datos. No hicimos ningún cambio clínico relevante. Julián no respondió. Su atención estaba puesta en María del Carmen, que observaba desde un rincón, en silencio, como si no quisiera alterar nada con su presencia. Quiero que nadie toque nada, ordenó Julián finalmente. Ningún medicamento nuevo. Ningún ajuste. Nada, sin que yo lo autorice. El doctor lo miró con inquietud.
Julián, esto es extremadamente riesgoso. Más riesgoso es seguir haciendo lo mismo, replicó él con frialdad. Y ya vimos a dónde nos llevó eso. Salvatierra apretó los labios, molesto. Esto no puede salir de esta habitación, dijo. Si otros médicos se enteran. No me importa lo que piensen otros médicos, interrumpió Julián. Me importa que mis hijos respiren. El doctor se marchó sin responder. Cuando quedaron solos, Julián se giró hacia María. Quiero que me diga todo, dijo. Sin rodeos. Sin miedo. María dudó un instante. No todo lo que sé es fácil de escuchar, señor. Nada de lo que estoy viviendo lo es, respondió él. Ella se sentó despacio. En el pueblo donde crecí, empezó, muchas familias desconfiaban de los hospitales. No por ignorancia, sino por experiencia. Los niños se enfermaban después de ciertos tratamientos. No porque estuvieran mal hechos, sino porque no eran adecuados para ellos. Julián frunció el ceño. ¿Está diciendo que la medicina moderna falla? No, respondió ella. Digo que no siempre escucha. Hizo una pausa. Los gemelos no reaccionan mal a una sola cosa. Reaccionan a la combinación. A la acumulación. Julián recordó las carpetas llenas de nombres de medicamentos. Protocolos superpuestos. Ensayos paralelos. ¿Y por qué nadie más lo vio? Preguntó. María lo miró fijamente. Porque nadie mira a los niños, miran los resultados. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Antes de que Julián pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. Esto es inaceptable. Era Valeria Montoya, directora administrativa de la casa y responsable directa del equipo médico privado. Elegante, firme, siempre impecable. Una mujer acostumbrada a controlar cada detalle. Acabo de recibir una llamada del Hospital Central, continuó. Preguntan por qué se suspendieron procedimientos sin notificación. Julián se puso de pie. Yo di la orden. Valeria miró a María del Carmen. ¿Y ella sigue aquí por? Porque la necesito aquí, respondió Julián. Valeria tensó la mandíbula. Esto puede traer consecuencias legales, Julián. Contratos. Demandas. Prestigio. ¿Prestigio? Repitió él, con una risa amarga. Mis hijos estaban muriendo. Valeria respiró hondo. No podemos permitir que una empleada influya en decisiones médicas. María bajó la mirada, pero no dijo nada. No es una empleada, dijo Julián lentamente. Es la única persona que no me mintió. Valeria abrió los ojos, sorprendida. ¿Insinúas que alguien aquí lo hizo? No insinúo nada, respondió él. Pero a partir de ahora, todo será revisado. La tensión era palpable. Esa misma tarde, Julián ordenó revisar los contratos con los laboratorios. Los proveedores de medicamentos. Las donaciones sugeridas. Los acuerdos silenciosos. Y entonces apareció el primer nombre repetido. Una farmacéutica. Demasiadas veces. Esto no me gusta, murmuró Julián, solo en su despacho. Golpearon la puerta. Era María. Señor, dijo con cautela. Los niños están sudando menos. Y sus manos, ya no tiemblan. Julián cerró los ojos un segundo. Gracias por decírmelo. Ella asintió y se dio la vuelta para irse, pero él la detuvo. María, dijo. ¿Por qué nunca habló antes? Ella se quedó quieta. Porque la última vez que lo hice, me obligaron a irme del pueblo. Julián frunció el ceño. ¿Quién? María respiró hondo. Personas con poder. Como usted. El golpe fue directo. Esa noche, Julián no pudo dormir. Comprendió algo que lo aterraba más que la enfermedad de sus hijos. Tal vez había confiado en la gente equivocada durante años. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Valeria Montoya hacía una llamada en voz baja. Tenemos un problema, dijo. La empleada está ganando terreno. Una voz masculina respondió del otro lado. Entonces, habrá que sacarla del juego. Valeria colgó. De regreso en la mansión, María del Carmen sintió un escalofrío inexplicable. No sabía por qué. Solo sabía una cosa. Decir la verdad tenía un precio. Y alguien estaba dispuesto a cobrarlo. ¿Estás disfrutando la historia? ¿Qué te generó más tensión en este capítulo? ¿La aparición de Valeria o la posibilidad de que alguien haya ocultado la verdad durante años? Si esta historia te está atrapando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. Tu apoyo es fundamental para continuar. María del Carmen despertó antes del amanecer con una sensación que no supo explicar.
No fue un ruido. No fue un sueño. Fue esa presión en el pecho que solo aparece cuando algo está a punto de romperse. Se sentó en la cama pequeña de la habitación de servicio, con el corazón acelerado. Durante años había aprendido a escuchar esas señales. Y nunca se equivocaban. Algo no está bien, murmuró. En la mansión, el ambiente había cambiado. Ya no era solo tristeza o tensión médica. Era otra cosa. Una hostilidad silenciosa, invisible, que se colaba por los pasillos como un susurro venenoso. María se levantó y comenzó su rutina con cuidado. Evitó cruzarse con el personal más de lo necesario. Observó miradas esquivas. Conversaciones que se detenían cuando ella aparecía. Sabía reconocer el miedo en los demás. Y también el resentimiento. Mientras tanto, en el ala este, Julián Ortega revisaba documentos con una furia contenida. Los contratos que había ordenado auditar empezaban a mostrar patrones demasiado claros para ser coincidencia. Pagos inflados. Medicamentos redundantes. Protocolos innecesarios. Y siempre el mismo intermediario. Esto es un saqueo, dijo en voz baja. Golpeó el escritorio con el puño. Durante años había creído que el enemigo era la enfermedad. Ahora entendía que quizás solo era la excusa. Llamó a su asistente. Quiero una lista completa de todos los que toman decisiones médicas aquí, ordenó. Y quiero saber quién gana con cada una. Colgó y apoyó la frente contra la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía poderoso. Se sentía usado. En la habitación de los gemelos, el doctor Salvatierra observaba los monitores con el ceño fruncido. Los valores seguían estables. Demasiado estables. No tiene lógica, susurró. Julián entró sin anunciarse. ¿O si la tiene? Preguntó. El doctor se giró. Julián, esto no puede seguir así. Estamos caminando sobre hielo delgado. Mis hijos están mejor, respondió él. Eso es lo único sólido que tengo. Salvatierra bajó la voz. Valeria está muy molesta. Julián lo miró fijamente. Entonces que se acostumbre. Horas después, María estaba limpiando uno de los pasillos secundarios cuando escuchó pasos rápidos detrás de ella. María del Carmen, dijo una voz fría. Era Valeria Montoya. Impecable como siempre. Sonrisa ensayada. Ojos calculadores. Necesito hablar contigo. María sintió un nudo en el estómago. Claro, señora. Valeria cerró la puerta del cuarto de limpieza. Voy a ser directa, dijo. Estás cruzando límites que no te corresponden. María mantuvo la mirada baja. Yo solo hablé cuando me preguntaron. No, replicó Valeria. Tú sembraste dudas. Y eso es peligroso. María levantó lentamente la vista. ¿Peligroso para quién? El silencio se tensó. Para todos, respondió Valeria. Para el señor Ortega. Para los niños. Para ti. María respiró hondo. Los niños están mejor. Por ahora, corrigió Valeria. Pero si algo sale mal, ¿crees que alguien te defenderá? María sintió un escalofrío. Yo no busco problemas, dijo. Solo quiero que vivan. Valeria sonrió, pero sus ojos no lo hicieron. Entonces haznos un favor a todos, y vuelve a tu lugar. Se dio la vuelta y salió. María apoyó la espalda contra la pared, temblando. Por primera vez desde que habló, sintió miedo de verdad. Esa misma noche, algo ocurrió. Mateo comenzó a toser con dificultad. Tomás se agitó inquieto. Los monitores mostraron una leve alteración. No grave, pero suficiente. ¿Qué pasó? Preguntó Julián, entrando de inmediato. Nada significativo, respondió el doctor. Pero es extraño, alguien reinició uno de los suministros. Julián frunció el ceño. ¿Quién? No lo sé. El registro fue borrado. El silencio cayó como una bomba. Julián giró lentamente la cabeza. ¿Dónde está María? Nadie respondió de inmediato. La encontraron minutos después en el patio trasero, sentada en un banco, con el rostro pálido y las manos temblorosas. ¿Estás bien? Preguntó Julián, acercándose. Ella levantó la vista. Señor, creo que quieren que me vaya. Julián sintió algo romperse dentro de él. Nadie te va a obligar a nada, dijo con firmeza. No mientras yo esté aquí. María dudó. Usted no entiende, yo ya pasé por esto antes. Entonces no volverá a pasar, respondió él. Esa noche, Julián tomó una decisión. Ordenó cambiar turnos. Limitó accesos. Quitó a Valeria de cualquier decisión médica directa. El mensaje fue claro. Y peligroso.
En su oficina, Valeria observaba la notificación en la pantalla. Apretó los dientes. Te estás equivocando, Julián. Tomó su teléfono y marcó un número. Es ahora o nunca, dijo. Si no actuamos, ella lo arruinará todo. Del otro lado, una voz respondió con calma inquietante. Entonces, asegúrense de que no hable más. Mientras tanto, en la habitación de los gemelos, María observaba cómo Mateo dormía tranquilo, por primera vez sin sudor frío. Julián estaba a su lado. Pase lo que pase, dijo él. No voy a mirar hacia otro lado otra vez. María asintió, pero en el fondo sabía algo. Cuando el miedo cambia de bando, los ataques se vuelven más crueles. ¿Y lo peor? Aún no había empezado. ¿Estás disfrutando esta historia? ¿Qué te generó más tensión en este capítulo? ¿La amenaza directa de Valeria o la manipulación dentro de la mansión? Si quieres seguir con esta historia, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. Tu apoyo es clave para continuar. La noche cayó sobre la mansión Ortega como un manto pesado. No hubo estrellas visibles. El cielo estaba cubierto por nubes densas, cargadas de lluvia, como si la naturaleza misma presintiera lo que estaba por ocurrir. María del Carmen caminaba por el pasillo del ala de servicio con pasos lentos. Desde la confrontación con Valeria, cada sonido le parecía una advertencia. Cada sombra, una amenaza. Había vivido suficiente para saber cuando el peligro dejaba de ser una posibilidad, y se convertía en certeza. En la habitación de los gemelos, Julián observaba a Mateo y Tomás dormir. Sus respiraciones eran más profundas, más regulares. Aquello debería haberle traído paz. Pero no la sentía. Había algo que no cuadraba. Algo que se resistía a encajar. Tomó una carpeta que había llegado esa tarde, sin remitente claro. Dentro, documentos antiguos, escaneados, con sellos oficiales ya descoloridos. Hospital Regional de Oaxaca. Año, 2001. Julián sintió un escalofrío. No puede ser, murmuró. Leyó con atención. 2 niños gemelos. Diagnóstico raro. Tratamientos múltiples. Deterioro rápido. Un nombre llamó su atención. María del Carmen Reyes. Su corazón dio un vuelco. Justo en ese momento, un ruido seco resonó desde el patio trasero. Un golpe. Luego otro. Julián se levantó de golpe. ¿Qué fue eso? Preguntó a los guardias por el intercomunicador. No vemos nada, señor, respondieron. Vamos a revisar. Mientras tanto, María estaba en el cuarto de lavandería cuando la luz parpadeó. Se quedó inmóvil. El silencio se volvió absoluto. Entonces escuchó pasos. ¿Hola? Dijo, con la voz temblorosa. Nadie respondió. El primer golpe la tomó por sorpresa. Algo duro chocó contra su hombro, lanzándola al suelo. El dolor fue inmediato. No, gritó, intentando levantarse. Una sombra se abalanzó sobre ella. Manos fuertes. Un olor extraño, metálico. Te dijeron que te callaras, susurró una voz masculina. María forcejeó, recordando cada consejo de supervivencia que la vida le había enseñado. Déjenme, gritó. Los niños. El hombre dudó un segundo. Ese segundo fue suficiente. La puerta se abrió de golpe. Aléjate de ella, rugió Julián. Los guardias entraron detrás de él. El agresor intentó huir, pero fue reducido en segundos. María quedó en el suelo, temblando, con el rostro ensangrentado. Julián se arrodilló junto a ella. Perdóname, dijo, con la voz rota. Llegué tarde. Ella negó con la cabeza. No, llegó a tiempo. Horas después, con María atendida y el agresor bajo custodia, Julián caminaba de un lado a otro en su despacho. La rabia lo consumía. Quiero nombres, ordenó. Todos. El jefe de seguridad asintió. El hombre es un intermediario. Pagado por terceros. ¿Quién? Rugió Julián. Aún no lo dice, pero el dinero pasó por una empresa fantasma. Julián ya sabía cuál. Valeria Montoya. Sin pensarlo, bajó al ala administrativa. Valeria estaba sentada, revisando papeles, cuando Julián entró. ¿Mandaste a atacarla? Preguntó, sin rodeos. Valeria levantó la mirada, sorprendida, pero no tanto. Estás fuera de control, Julián. Él apoyó ambas manos sobre el escritorio. Atacaron a una mujer indefensa dentro de mi casa. Valeria respiró hondo. Yo solo intento protegerte. ¿De qué? Preguntó él. ¿De la verdad? Ella se levantó lentamente.
Si esto sale a la luz, perderás más que dinero. Perderás tu nombre. Julián sonrió con amargura. Mi nombre no vale la vida de mis hijos. Valeria lo miró fijamente. Ella no es quien dice ser. Julián frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? María del Carmen estuvo involucrada en un caso que terminó en muerte, dijo Valeria. No te contó todo. Julián recordó el expediente. Uno de los gemelos murió, dijo. Pero el otro vivió. ¿A qué costo? Replicó Valeria. El silencio se volvió insoportable. Julián se giró. Quedas fuera de esta casa, dijo. Desde este momento. Valeria abrió la boca, pero no dijo nada. Esa noche, María despertó en una habitación distinta. Más cómoda. Más segura. Julián estaba sentado a su lado. Hay algo que necesito que me digas, dijo. Todo. María cerró los ojos. El niño que sobrevivió, susurró. Era mi hijo. Julián sintió que el mundo se detenía. ¿Tu hijo? Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Y lo salvé, cuando nadie más quiso escuchar. El silencio fue absoluto. Julián entendió algo en ese instante. María no hablaba desde la teoría. Hablaba desde el dolor. Y desde el amor. ¿Te está emocionando esta historia? ¿Qué te impactó más en este capítulo? ¿El ataque a María o la revelación sobre su pasado? Si esta historia te está atrapando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. Tu apoyo es fundamental para continuar. La lluvia golpeaba los ventanales de la mansión Ortega con una violencia casi rabiosa. Cada trueno parecía subrayar lo que estaba ocurriendo dentro de aquella habitación silenciosa. Julián permanecía sentado frente a María del Carmen, pero ya no era el mismo hombre que horas antes había entrado allí buscando respuestas rápidas. Su postura estaba encorvada. Los hombros caídos. La mirada, rota. ¿Tu hijo? Repitió, como si el cerebro se negara a aceptar lo que el corazón ya había entendido. ¿Era uno de los gemelos? María asintió lentamente. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Había llorado todo lo que podía muchos años atrás. Se llamaba Gabriel, dijo con voz queda. El otro, se llamaba Samuel. Los nombres flotaron en el aire. Samuel murió a los 3 años, continuó. Gabriel sobrevivió porque hice lo que nadie quiso permitir, detenerlo todo. Julián tragó saliva. Sintió un dolor seco en el pecho. ¿Por qué? Intentó preguntar. ¿Por qué no seguiste el protocolo? María levantó la vista, y en sus ojos había algo que Julián jamás había visto en un informe médico, verdad cruda. Porque mi hijo gritaba de dolor después de cada tratamiento, respondió. Porque empeoraba, no mejoraba. Porque yo lo cargaba en brazos y sentía como su cuerpo luchaba contra algo que no entendía. Hizo una pausa. Y porque una madre sabe cuando su hijo se está apagando. Julián cerró los ojos. Recordó a Mateo convulsionando. A Tomás llorando exhausto. Recordó cuántas veces había firmado autorizaciones sin siquiera leerlas completas. ¿Quién te obligó a callar? Preguntó finalmente. María apretó los labios. Los médicos recibían órdenes, dijo. Y el dinero venía de una farmacéutica que financiaba los tratamientos experimentales. Julián sintió un frío recorrerle la espalda. La misma que ahora aparece en mis contratos, murmuró. María asintió. Usaban a los niños para probar combinaciones de medicamentos, continuó. No oficialmente. Siempre había una excusa legal. Pero cuando algo salía mal, las familias quedaban solas. El silencio se volvió insoportable. ¿Y tu hijo? Preguntó Julián, con voz rota. ¿Dónde está ahora? María bajó la mirada. Vive lejos. Cambié de nombre. De ciudad. De vida, respondió. Todo para protegerlo. Julián se pasó una mano por el rostro. Todo este tiempo, dijo. Yo creí que estaba haciendo lo correcto. Que mientras más dinero pusiera, más cerca estaría de salvarlos. María lo miró con compasión. El dinero abre puertas, dijo. Pero no enseña a escuchar. Esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier acusación. Porque Julián entendió algo con brutal claridad. Había sido parte del sistema que ahora estaba matando a sus hijos. A la mañana siguiente, la mansión se transformó en un campo de batalla silencioso. Abogados entraban y salían. Médicos externos revisaban expedientes. Auditores analizaban movimientos bancarios de años atrás. Quiero una línea de tiempo completa, ordenó Julián. Desde el primer diagnóstico hasta hoy.
El doctor Salvatierra, visiblemente nervioso, intentó intervenir. Julián, esto puede escalar muy rápido. Hay intereses grandes involucrados. Entonces que tiemblen, respondió él. Ya es hora. María observaba todo desde un rincón. Por primera vez en décadas, no se sentía sola. Sin embargo, la amenaza seguía creciendo en las sombras. En su departamento, Valeria Montoya caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano. La noticia de la auditoría había llegado antes de lo esperado. Está abriendo archivos cerrados, dijo con voz tensa. Si conecta los casos del pasado con los niños, estamos perdidos. Una voz masculina respondió con frialdad. Entonces hay que romper la conexión. ¿Cómo? Silenciando a quien la creó. Valeria cerró los ojos un instante. Hazlo rápido, dijo. Y sin errores. Esa misma tarde, Julián recibió un sobre bajo la puerta de su despacho. No tenía sello ni remitente. Dentro, solo una frase escrita con letra firme. La verdad también mata. Julián apretó el papel hasta arrugarlo. Miró hacia la habitación donde Mateo y Tomás reían por primera vez en meses, jugando torpemente con un coche de juguete. Se levantó. No me importa, dijo en voz alta. Si tengo que perderlo todo para salvarlos, lo haré. María lo escuchó desde el pasillo. Y supo que, a partir de ese momento, ya no luchaba sola. Pero también supo algo más. Cuando el poder empieza a caer, arrastra a todos los que están cerca. Y el próximo golpe sería mucho más cruel. ¿Estás disfrutando esta historia? ¿Qué te impactó más en este capítulo? ¿La historia del hijo de María o el momento en que Julián comprende que él también fue parte del problema? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. Tu apoyo es clave para que esta historia continúe. El primer error de Julián Ortega fue creer que todavía tenía tiempo. El segundo, pensar que el poder que había construido durante décadas bastaría para contener lo que estaba a punto de estallar. La mañana comenzó con un ruido que no pertenecía a la mansión, helicópteros sobrevolando la zona, sirenas lejanas, teléfonos que no dejaban de sonar. Desde temprano, el aire se sentía distinto, más pesado, como si la verdad hubiera decidido salir a la superficie sin pedir permiso. Señor Ortega, dijo su asistente, entrando casi corriendo al despacho. Hay periodistas afuera. Muchos. Alguien filtró información. Julián levantó la vista lentamente. ¿Qué información? El asistente tragó saliva. Sobre los tratamientos de sus hijos, y sobre antiguos vínculos con una farmacéutica investigada en Oaxaca hace años. Julián cerró los ojos un segundo. Demasiado rápido. Que nadie hable, ordenó. Nadie. Pero ya era tarde. En la televisión del despacho apareció el rostro serio de una periodista conocida. Fuentes cercanas confirman que el empresario Julián Ortega estaría involucrado, directa o indirectamente, en prácticas médicas cuestionables relacionadas con experimentación farmacológica en menores. El pasado acababa de tocar la puerta. En la habitación de los gemelos, María del Carmen sintió el cambio incluso antes de verlo. Los guardias hablaban por radio. El personal caminaba con nerviosismo. Algunos evitaban mirarla. Ya empezó, susurró. Julián entró segundos después. Tienes que estar preparada, le dijo. Van a intentar desacreditarte. Eso no me preocupa, respondió María. Me preocupa que vuelvan a intentar callarme. Julián la miró con firmeza. No volverá a pasar. Pero ni siquiera él estaba completamente seguro. Horas después, en una sala privada de la mansión, Julián se reunió con sus abogados y médicos externos. Los rostros eran graves. Esto se va a hacer público, dijo uno de ellos. Y cuando ocurra, la narrativa será peligrosa. Van a decir que usted permitió experimentos ilegales con sus propios hijos. Eso es mentira, respondió Julián con rabia. Yo también fui engañado. La opinión pública no distingue víctimas de culpables, replicó el abogado. Solo busca responsables. Julián apretó los dientes. Entonces diremos la verdad completa. Hubo un silencio incómodo. Eso arrastrará a mucha gente, advirtió otro. Incluyéndolo a usted. Que así sea. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Valeria Montoya observaba la transmisión con una mezcla de furia y miedo. Los nombres empezaban a aparecer. Los documentos que creía enterrados, estaban resurgiendo. Maldito seas, Julián, murmuró. Tomó el teléfono. Se acabó el tiempo, dijo.
Hay que cerrar esto hoy. Del otro lado, la respuesta fue seca. Entonces habrá consecuencias visibles. En la mansión, María recibió una llamada inesperada. Un número desconocido. ¿María del Carmen Reyes? Preguntó una voz masculina. Ella se tensó. ¿Quién habla? Alguien que quiere advertirte. Están preparando una orden para sacarte del país. Dicen que eres una testigo inestable. María colgó con las manos temblando. Fue directo a buscar a Julián. Quieren desaparecerme, dijo sin rodeos. Julián sintió un frío profundo. No mientras yo respire. Pero el ataque no vendría desde donde esperaban. Esa misma tarde, el doctor Salvatierra pidió hablar con Julián en privado. Estaba pálido. Sudoroso. No puedo seguir, dijo. Esto se me fue de las manos. ¿De qué estás hablando? Preguntó Julián. Salvatierra bajó la voz. Yo firmé autorizaciones que no debí firmar. Presionado. Amenazado. Hay correos, pagos, instrucciones. Julián lo miró fijamente. Entonces di la cara. Salvatierra negó con la cabeza. No puedo. Mi familia. No terminó la frase. Horas después, encontraron el cuerpo del doctor en el estacionamiento subterráneo del hospital privado. La versión oficial fue inmediata. Suicidio. Julián supo la verdad antes de que se lo dijeran. Cuando recibió la llamada, se apoyó en la pared para no caer. ¿Lo mataron?, susurró. La noticia explotó en los medios. Muere médico vinculado al caso Ortega en circunstancias confusas. María sintió que el mundo se le venía encima. Esto ya no es solo una amenaza, dijo. Están matando. Julián miró a sus hijos, dormidos, ajenos a todo. Entonces vamos a hacer algo que no esperan, respondió. Esa noche, Julián tomó una decisión definitiva. Convocó a una conferencia de prensa. Contra la recomendación de todos. ¿Estás seguro?, preguntó su abogado. Esto puede destruirte. Prefiero destruirme yo, antes de que lo hagan ellos, respondió. Antes de salir, Julián se acercó a María. Necesito que estés conmigo mañana. Ella lo miró con miedo. Si salgo a la luz, no hay vuelta atrás. Lo sé, dijo él. Pero sin ti, la verdad no sobrevive. María asintió. Esa noche, mientras la ciudad dormía, alguien manipulaba archivos, borraba pruebas y preparaba un último movimiento. Porque cuando el silencio se rompe, los culpables atacan sin piedad. Y el día siguiente, no todos llegarían vivos al final. ¿Esta historia te está impactando? ¿Qué te estremeció más en este capítulo? ¿La muerte del doctor Salvatierra o la decisión de Julián de enfrentar a todos públicamente? Si quieres saber qué pasará después, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. Tu apoyo es esencial para continuar. El amanecer cayó sobre la hacienda Barrenechea con una luz grisácea, pesada, como si el cielo mismo presintiera que algo estaba a punto de romperse para siempre. No hubo canto de pájaros aquella mañana. Solo el murmullo distante del viento entre los árboles y el sonido irregular de un corazón cansado latiendo dentro de una casa llena de secretos. Alejandro Barrenechea no había dormido. Pasó la noche sentado en la biblioteca, con una copa intacta de whisky frente a él y la mirada perdida en un punto invisible. Los informes médicos seguían esparcidos sobre la mesa, como si se burlaran de su desesperación. Décadas de fortuna, contactos, hospitales privados en México, Estados Unidos y Europa, y aún así, sus hijos seguían enfermos. Santiago y Valentina dormían en habitaciones separadas, conectados a monitores silenciosos que marcaban su fragilidad. Cada respiración era una victoria. Cada tos, una amenaza. Y en medio de todo aquello, una verdad incómoda comenzaba a tomar forma en la mente de Alejandro. Quizás había estado buscando la salvación en el lugar equivocado todo este tiempo. En la cocina, María del Carmen preparaba el desayuno con manos temblorosas. No por cansancio, sino por miedo. Lo que había descubierto la noche anterior seguía ardiendo en su pecho como un fuego imposible de apagar. Las muestras. Las coincidencias. Los síntomas que nadie había querido unir. Ella no era médica. Nunca lo había sido. Pero había pasado años cuidando a su madre enferma en un pueblo olvidado de Oaxaca, aprendiendo a leer el cuerpo humano no desde los libros, sino desde la vida real. Y algo en los gemelos le resultaba aterradoramente familiar. No puede ser, susurró, removiendo el café sin probarlo. Había pasado horas comparando fechas, tratamientos, reacciones adversas. Y mientras más pensaba, más clara se volvía la imagen.
No era una enfermedad rara. No era genética. No era incurable. Era provocada. El golpe en la puerta la sobresaltó. María, dijo la voz grave de Alejandro desde el otro lado. Necesito hablar contigo. El corazón se le detuvo por un segundo. Sí, señor, respondió, secándose las manos con el delantal. Alejandro entró a la cocina con el rostro demacrado, la barba de varios días y los ojos hundidos. Ya no parecía el empresario temido de Ciudad de México. Parecía un padre derrotado. Anoche, comenzó, pero se detuvo. Anoche estuve pensando en lo que dijiste. María bajó la mirada. No debí hablar, lo sé. No, la interrumpió él. Debiste hacerlo antes. Yo fui el que no quiso escuchar. Hubo un silencio denso entre ambos. María, dijo Alejandro finalmente, dime exactamente qué crees que les pasa a mis hijos. Ella respiró hondo. Sabía que, una vez que empezara, no habría vuelta atrás. Creo que no están enfermos, al menos no como dicen los médicos. Alejandro frunció el ceño. ¿Cómo que no están enfermos? Creo que alguien los está enfermando, dijo, con voz firme, aunque por dentro sentía que el suelo se abría bajo sus pies. De forma lenta. Controlada. Para que parezca una enfermedad incurable. El impacto fue inmediato. Eso es una locura, respondió él, dando un paso atrás. He pagado a los mejores especialistas del mundo. Y ninguno ha encontrado la causa, replicó María. Porque no la están buscando donde deberían. Alejandro la miró con incredulidad, rabia y miedo mezclados. ¿Estás acusando a alguien? María dudó un segundo. Sí, dijo. Pero antes necesito que confíe en mí. La palabra confianza resonó como un eco cruel en la mente de Alejandro. Había confiado en socios que lo traicionaron, en médicos que fracasaron, en silencios que casi mataron a sus hijos. Habla, ordenó. María sacó de su bolso un cuaderno viejo, lleno de anotaciones. Cada vez que los niños empeoran, coincide con ciertos medicamentos experimentales que solo se les administran aquí, en la casa. No en el hospital. Además, hay trazas de una sustancia natural en su sangre. No aparece en los exámenes comunes porque nadie la busca. ¿Qué sustancia? Preguntó Alejandro, con la voz quebrada. Una planta, respondió. Crece en zonas rurales. Es medicinal en dosis mínimas, pero tóxica si se acumula. Alejandro sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Y quién tendría acceso a eso? María levantó la mirada, con dolor. Alguien de confianza. Alguien que vive o entra a esta casa sin levantar sospechas. El nombre que cruzó la mente de Alejandro fue tan evidente que le provocó náuseas. No, murmuró. No puede ser. Pero en el fondo, ya lo sabía. Valeria. La mujer que había estado a su lado desde la muerte de su esposa. La que se ofreció a ayudar con los niños. La que siempre insistía en ciertos tratamientos alternativos, en ciertos médicos, en ciertas decisiones. La que nunca había mostrado verdadero afecto por los gemelos. Necesito pruebas, dijo Alejandro, con voz dura. No puedo acusar sin pruebas. Las tendremos, respondió María. Pero debemos actuar con cuidado. Si ella sospecha. No terminó la frase. En ese instante, una risa suave se escuchó desde el pasillo. ¿Interrumpo algo? Valeria apareció en la puerta de la cocina, impecable como siempre, con una sonrisa perfecta, demasiado perfecta. María sintió un escalofrío. Alejandro se giró lentamente. No, respondió él. Solo hablábamos del desayuno. Valeria observó a María con una mirada que, por un segundo, dejó caer la máscara. Espero que hoy los niños se sientan mejor, dijo. He preparado algo especial para ellos. María sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No será necesario, intervino Alejandro. A partir de ahora, yo me encargaré personalmente de todo lo que tomen mis hijos. La sonrisa de Valeria se tensó apenas un instante. Como quieras, dijo. Solo quiero ayudar. Pero sus ojos decían otra cosa. Cuando Valeria se fue, Alejandro apoyó las manos sobre la mesa, temblando. Si lo que dices es cierto, susurró. He sido cómplice del sufrimiento de mis propios hijos. María se acercó despacio. No, dijo. Has sido víctima. Pero aún estamos a tiempo. Alejandro levantó la mirada, con lágrimas contenidas. Si logras salvarlos, dijo. Si esto es verdad, te juro que nada en tu vida volverá a ser igual. María no respondió. No buscaba promesas. Solo justicia.
Esa misma noche, mientras la casa dormía, María entró al invernadero trasero. Allí, entre plantas ornamentales, encontró lo que temía y lo que necesitaba. La planta estaba allí, oculta, creciendo en silencio. La prueba definitiva. Y por primera vez en meses, una esperanza real comenzó a latir en la hacienda Barrenechea. Pero también, un peligro inminente. Porque cuando alguien descubre la verdad, el enemigo ya no se esconde. ¿Estás disfrutando esta historia hasta ahora? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿La sospecha de María o la reacción de Alejandro al descubrir que todo podría haber sido provocado? Si esta historia te está atrapando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La noche cayó sobre la mansión Barrenechea con un silencio inquietante. La lluvia, que había estado amenazante durante semanas, ahora golpeaba los ventanales con fuerza, como si la tormenta misma quisiera advertir lo que estaba por ocurrir. Dentro de la casa, Alejandro Ortega caminaba de un lado a otro en la biblioteca, con la mirada fija en un punto invisible. Cada paso que daba parecía resonar más fuerte que el anterior. La información que María del Carmen le había entregado había removido todo lo que creía seguro. Ahora sabía que Valeria Montoya no solo había manipulado tratamientos, sino que había ocultado evidencias deliberadamente para mantener el control. Si esto sale a la luz, dijo Alejandro con voz dura, casi temblorosa, ella y todos los que la respaldan pagarán. María del Carmen, sentada a un lado de la mesa, respiraba con dificultad. Su corazón latía acelerado, y no era solo por la tensión, sabía que estaban a punto de enfrentarse a alguien capaz de todo. Señor, susurró. Hay que actuar con cuidado. Si hacemos un movimiento en falso, puede poner en riesgo a los niños. Alejandro asintió. Lo sé, pero ya no puedo esperar más. Debo enfrentarla. Mientras hablaban, en otra ala de la mansión, Valeria observaba todo a través de cámaras discretas que había instalado años atrás. Su sonrisa, perfectamente ensayada, ahora era un arma fría. No importa cuánto lo intente, dijo. Ninguno de ustedes sabe con quién están tratando. El teléfono de su oficina vibró. Una voz al otro lado le informó que los gemelos estaban bajo vigilancia constante y que un movimiento incorrecto de María del Carmen podía arruinar todo. Valeria dejó escapar una risa corta y seca. Entonces, que jueguen. Esa noche, Alejandro decidió confrontarla directamente. Convocó a Valeria al salón principal bajo la excusa de revisar los tratamientos médicos de los gemelos. Cuando Valeria entró, su porte era impecable, pero sus ojos revelaban un destello de tensión. Valeria, comenzó Alejandro, con voz firme. Tenemos que hablar sobre los tratamientos de mis hijos. Ella lo observó con calma. Por supuesto, dijo. Estoy aquí para ayudar. Pero Alejandro no estaba dispuesto a tolerar mentiras. No. No estoy hablando de recomendaciones médicas. Estoy hablando de manipulación, de ocultar información y de poner en riesgo la vida de mis hijos. Valeria arqueó una ceja, y por un momento, su máscara de calma se resquebrajó. Eso es absurdo, dijo. Usted no entiende todo lo que hice para protegerlos. ¿Protegerlos?, replicó Alejandro. ¿O para mantener el control sobre ellos y sobre mí? El silencio llenó el salón. Usted no tiene pruebas, dijo Valeria finalmente, aunque su voz temblaba apenas perceptiblemente. Sí las tengo, interrumpió María del Carmen, dando un paso al frente. Y si intenta tocar a un solo niño, no habrá abogado ni dinero que la salve. Valeria sonrió con frialdad. María, siempre tan dramática, dijo. ¿Crees que puedes detenerme? No tienes idea de lo que está en juego. Alejandro se acercó a María y la tomó del brazo. Escucha, dijo. Necesito que hagas exactamente lo que te dije, pruebas de todo y nada de movimientos en falso. María asintió, aunque su corazón latía con fuerza. Sabía que cualquier error podría costarles la vida. Esa misma noche, mientras los relojes marcaban la medianoche, alguien comenzó a manipular los sistemas de la mansión. Cámaras, alarmas y accesos fueron saboteados. María se dio cuenta y corrió a avisar a Alejandro. Se están moviendo dentro de la casa, gritó. Alguien más está aquí. En segundos, un grupo de hombres armados irrumpió en los pasillos. Valeria había contratado refuerzos. La tensión alcanzó niveles insoportables. Alejandro corrió hacia la habitación de los gemelos con María, mientras los guardias trataban de contener a los intrusos. No dejaré que los lastimen, rugió Alejandro, mientras esquivaba un golpe que casi lo derriba. María, con nervios de acero,
buscó evidencia física, documentos que demostraran la manipulación de Valeria, medicamentos escondidos, pruebas del veneno que había estado administrando a los niños. Uno de los atacantes logró entrar al ala de los gemelos, pero antes de que pudiera acercarse a Mateo o Tomás, Alejandro lo derribó con fuerza, protegiendo a sus hijos. María aprovechó para colocar los documentos en un lugar seguro y enviar copias cifradas a un periodista confiable que había estado investigando la farmacéutica durante años. «Es ahora o nunca», susurró. «La verdad tiene que salir». Valeria, observando desde un punto seguro, se dio cuenta de que su plan estaba fallando. Todo estaba siendo documentado. Sus movimientos, sus mentiras, sus crímenes. «Esto no puede estar pasando», dijo, con la voz quebrada por primera vez. «No pueden destruirme». Pero Alejandro y María ya habían ganado ventaja. El mundo exterior estaba comenzando a ver la verdad. Prensa, investigadores y auditores externos estaban recibiendo pruebas concretas. La manipulación y el peligro para los gemelos ya no podían ocultarse. En medio del caos, Alejandro miró a sus hijos dormidos y prometió: «No volverán a sufrir. No mientras yo viva». Y mientras Valeria intentaba escapar, la policía llegó finalmente, rodeando la mansión. El enemigo más cercano estaba a punto de ser atrapado. Pero en medio de todo este enfrentamiento, Alejandro comprendió algo que lo marcaría para siempre: el costo de la verdad es alto, pero la mentira mata más rápido. ¿Te está impactando esta historia? ¿Qué te estremeció más, el ataque dentro de la mansión o la valentía de María y Alejandro al enfrentarlo todo juntos? Si quieres seguir con el desenlace final, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. Tu apoyo es fundamental para el capítulo final. El sol comenzó a asomar tímidamente sobre Ciudad de México, iluminando la mansión Barrenechea con una luz cálida que parecía prometer un nuevo comienzo. Sin embargo, dentro de sus muros todavía se sentía la tensión de la noche anterior: puertas cerradas, cámaras revisadas, guardias vigilantes y un silencio que solo se rompe con pasos calculados. Alejandro Ortega estaba de pie frente a la ventana del despacho principal, observando cómo los primeros rayos iluminaban los árboles del jardín. Sus manos, aún temblorosas, sostenían los documentos que María del Carmen había recopilado. Cada hoja era un pedazo de la verdad, un mapa del engaño, de la manipulación, de las vidas que habían estado en riesgo por intereses económicos y secretos familiares. Finalmente, susurró Alejandro, con voz cargada de emoción: «Todo está en nuestras manos». María del Carmen entró en el despacho, con Mateo y Tomás en brazos de sus niñeras, aún adormilados después de una noche de miedo y tensión. Su mirada se cruzó con la de Alejandro y no hizo falta hablar. Ambos sabían que la última etapa estaba por comenzar. «Todo lo que hemos vivido», dijo María. «No podemos dejar que esto quede impune». «No lo haremos», respondió Alejandro. «Valeria, la farmacéutica, todos los responsables pagarán. Por mis hijos, y por todos los que sufrieron en silencio». El plan se ejecutó en horas. Alejandro convocó una conferencia de prensa urgente. La prensa se aglomeró frente a la mansión y la noticia se filtró rápidamente. Los documentos, las pruebas, los testimonios, los pagos, las órdenes de manipulación de tratamientos, todo estaba a la vista. María del Carmen habló primero, con voz firme y clara. «No soy heroína», dijo. «Solo soy una madre que luchó por la vida de un niño inocente. Quien estuvo detrás de estos crímenes no puede permanecer impune». Los reporteros no paraban de hacer preguntas. Las cámaras enfocaban cada gesto, cada palabra. La verdad había salido finalmente. Valeria Montoya intentó intervenir, apareció frente a los micrófonos con su sonrisa habitual, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Alejandro dio un paso al frente y, con un gesto frío, hizo que la policía y los fiscales presentes se llevaran a Valeria y a los cómplices que aún quedaban en la mansión. «No habrá indulgencia», dijo Alejandro. «Quien juega con la vida de los inocentes, paga las consecuencias». Mientras la policía ejecutaba los arrestos, Alejandro se giró hacia María. Sus ojos, normalmente duros y calculadores, ahora estaban llenos de gratitud y alivio. «Nunca imaginé que alguien pudiera salvarlos así», dijo, con un hilo de voz. «Gracias, María. Gracias por mi familia». María le sonrió, agotada, pero feliz. «No lo hice sola», respondió. «Ustedes también lucharon. Pero esta historia no termina aquí. Necesitan sanarse. Los niños necesitan sentirse seguros, amados y protegidos». Alejandro asintió y se dirigió a las habitaciones de los gemelos.
Mateo y Tomás jugaban en el suelo con bloques de madera. Alejandro se agachó, los abrazó y les prometió: nunca más pasarán por esto. Nunca más. Horas después, la policía presentó cargos formales contra Valeria y los responsables de la farmacéutica corrupta. Los documentos y pruebas presentados por María y Alejandro aseguraron que la justicia no podía ignorar lo ocurrido. La cobertura mediática convirtió el caso en un ejemplo de valentía y de cómo la verdad siempre encuentra su camino, incluso cuando los poderosos intentan ocultarla. Pero la noche traía consigo otro momento crucial. Alejandro y María se sentaron juntos frente al ventanal de la mansión, observando a los niños dormir tranquilos por primera vez en meses. ¿Sabes lo que me sorprende?, dijo Alejandro. Que después de tanto sufrimiento, todavía se puede encontrar esperanza. María lo miró y asintió. La esperanza siempre está allí, aunque a veces tengamos que luchar para verla. Y entonces, con un suspiro profundo, Alejandro comprendió que la verdadera fortuna no estaba en su imperio, ni en el dinero, ni en los contactos. Estaba allí, frente a él, en la vida salvada de sus hijos y en la valentía de una mujer que no permitió que la corrupción ganara. Los días siguientes fueron de recuperación y reconciliación. Los niños, ahora sanos, comenzaron a experimentar juegos, risas y abrazos sin miedo. Alejandro y María establecieron un plan de protección total y educación para garantizar que nada volviera a poner en riesgo a los gemelos. La prensa continuaba cubriendo el caso, pero esta vez la historia era de triunfo y justicia, no de miedo. Alejandro decidió dedicar parte de su fortuna a crear un fondo de ayuda para niños con enfermedades raras y para madres solitarias que, como María del Carmen, luchan sin ser escuchadas. En la última escena, María observaba a Alejandro y los gemelos jugar en el jardín mientras la luz del atardecer bañaba la mansión con tonos dorados. Gracias por todo, susurró, más para ella misma que para alguien más. Alejandro la miró y sonrió. No hay nada que agradecer, dijo. Hoy, todos ganamos. Y así, finalmente, la verdad encontró su camino. La justicia se cumplió, los niños fueron salvados y la vida, por primera vez en mucho tiempo, volvió a ser segura y plena para todos en la mansión Barrenechea. ¿Te emocionó esta historia hasta el final? Cada capítulo estuvo lleno de secretos, decisiones difíciles y momentos que nos hicieron contener la respiración. Ahora, después de todo lo que vivieron Alejandro, María del Carmen y los pequeños Mateo y Tomás, queremos saber tu opinión. ¿Qué te impactó más de esta historia? ¿La valentía de Alejandro enfrentando la verdad, sin importar las consecuencias? ¿O el instante en que los gemelos finalmente comenzaron a jugar sin miedo, mostrando que la esperanza y la vida pueden superar cualquier obstáculo? Esta historia nos recuerda que, aunque el miedo y la injusticia puedan rodearnos, la perseverancia, el amor y la verdad siempre encuentran su camino. Si esta historia te tocó el corazón, déjanos tu like y suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos y nuevas historias llenas de emoción, misterio y sorpresas. Queremos también que nos cuentes desde dónde nos estás viendo, tu ciudad, tu país, tu rincón del mundo. Tu comentario es importante y nos ayuda a conectar con cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerda, la verdad siempre encuentra su camino, y a veces, la justicia y la esperanza llegan de formas que jamás imaginamos.